Muy buenos días, mis hermanos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro culto de hoy. Así que, mis queridos hermanos, más que culto, es más que todo la predicación de la palabra del Señor, que en esta mañana pues queremos compartir con cada uno de ustedes. Tenemos que hacerlo por este medio debido pues a, como ya ustedes saben, nuevamente tenemos restricciones, confinamiento, y así es que como creyentes también pues estamos llamados a guardar las normas, respetar las normas, y por tanto también pues debemos también cuidarnos los unos a los otros. Aunque es muy triste, mis hermanos, tenemos que acatar estas normas, y sobre todo pues tampoco podemos quedarnos con la boca cerrada, sino que tenemos que llevar también la palabra, y es lo que queremos compartir en esta mañana con ustedes, mis queridos hermanos. Entonces, nuevamente reitero los saludos para todos ustedes, mis hermanos y hermanas, en cada una de nuestras iglesias, y un saludo muy especial también a nuestros hermanos de la iglesia de Selva Alegre. Bien, vamos a tener pues nuestro mensaje en esta mañana en el libro de Oseas. En el capítulo 1 vamos a leer pues hasta el versículo 9 exactamente, del capítulo 1, verso 1 al 9. Así es que, mis hermanos, les invito pues a que todos puedan abrir sus Biblias y acompañarme con la lectura y luego pues con la meditación de la palabra del Señor. Oseas capítulo 1, verso 1 al 9, así dice el Señor en su palabra. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Jezreel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Palabra del Señor. Oremos, mis queridos hermanos. Bendito Padre y amado Salvador Jesucristo, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia. Amado Dios, nuevamente, Señor, recurrimos a ti, y en estos tiempos difíciles, Señor, en el cual hoy nuevamente esta pandemia nuevamente, Señor, nos ha afectado a tus hijos y nos ha privado, Señor, de reunirnos como lo hacíamos normalmente con nuestros servicios, bendito Dios. Es muy triste para nosotros no poder reunirnos, y para muchos de mis hermanos también seguramente hay mucho dolor, querido Dios. Por eso, amado Padre, te ruego que tú tengas misericordia de nosotros y nos permitas, Señor, crecer según tu palabra. Por favor, querido Dios, que tu palabra ahora sea un refrigerio para nuestras vidas. Que tú, bendito Dios, por medio de tu Espíritu Santo, nos hables a cada uno de nosotros. Toma control de mis labios, de mis pensamientos, Señor, y que tu palabra sea proclamada conforme a tu voluntad, Señor. Exhórtanos y sobre todo despiértanos del adormecimiento espiritual en el que muchos padecemos, Señor. Bendice el mensaje de tu palabra y bendice a todos los que la oyen y a la vez también lo puedan ver a través de este medio.
En tu nombre, querido Jesús, te lo pido estos favores. Amén. Mis queridos hermanos, el título para nuestro mensaje de hoy lleva por título La esposa infiel. En este libro de Oseas, mis queridos hermanos, que es también conocido como uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, vamos a ver pues una enseñanza muy maravillosa de parte de nuestro Dios. En este texto vamos a ver la excesiva maldad del pecado y del hombre, y también vamos a ver el contraste que es el amor incomparable de nuestro Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Así que, mis hermanos, viendo el texto, lo que vemos aquí, Oseas, quien escribe este libro, es pues uno de los siervos del Señor que ha utilizado con su propia vida para que sea ilustrado y podamos de esta manera entender nosotros cómo de groseros e infieles somos para serle infiel a nuestro Dios. En otras palabras, nuestra actitud rebelde hacia nuestro Creador. A través de la vida de Oseas nos ilustra justamente Dios cómo Él nos ve a nosotros, que más adelante veremos también como pueblo somos la esposa del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, Oseas, como bien dije, es uno de los profetas menores. Él vivió más o menos en los años 760 al 720 a.C. Y este profeta pues es contemporáneo a muchos de aquellos profetas como Isaías y otros profetas de aquellos años. Entonces, lo que vemos en la historia de Oseas nos llama la atención porque su nombre significa salvación en el texto original. Lo mismo que ocurre con el nombre de Josué y Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, ¿verdad? Entonces, es maravilloso porque vemos entonces a este siervo del Señor que su nombre tiene un significado muy valioso para Dios y para nosotros, salvación. Aquí en este texto vemos cómo Dios en su amor, en su misericordia, no solo quiere restaurar, sino salvar a un pueblo que se rebeló contra su Creador y le fue infiel de la manera más grosera posible. Dice el texto, mis hermanos, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Cómo se dan los hechos, mis hermanos? Según el contexto, podemos ver que el pueblo de Israel vivía no solamente en una etapa de adormecimiento espiritual, sino en una actitud perversa y depravada frente a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se había contaminado con sus vecinos, como los cananitas, los sodomitas, todos aquellos pueblos que vivían alrededor de Israel. Estos pueblos tenían por costumbre practicar la idolatría, y muchos de estos pueblos pues adoraban a ídolos falsos, como por ejemplo al dios Quemos o al dios Moloch, en fin, todo tipo de deidades para aquel entonces que eran dioses de ídolos de barro, pero que tenían que ver mucho con la fertilidad y la prosperidad. Es por eso que el pueblo, al ver cómo estos pueblos prosperaban en cuanto a la agricultura, a la ganadería y en cuanto al comercio y todo ello, pues ellos anhelaban. Y no solo se quedaron en ese deseo, sino que también se contaminaron con las costumbres paganas. Así que este pueblo empezó, para enriquecerse, para encontrar beneficio personal, pues empezó a practicar
las costumbres de estos pueblos y por tanto ellos rompieron el pacto con su Dios, con el Creador de nuestras vidas. Dios tenía un pacto con ellos. Sin embargo, este pueblo desechó la ley de Dios y se fueron tras los ídolos paganos. Espiritualmente, el término que se utiliza aquí, mis queridos hermanos, es la palabra adulterio, fornicación y prostitución. En el tema espiritual, hablando de estos nombres que se mencionan en la Biblia, tienen que ver con la actitud del hombre hacia Dios. Un creyente adultera contra su Dios cuando éste deja a su Señor y se va en pos de otros dioses, como sucedió con el pueblo de Israel. Se fueron tras el paganismo, tras la idolatría, practicaron las costumbres paganas, compartieron las costumbres, la aplicaron en sus vidas, desecharon a Dios, sacaron de su vida y ellos empezaron a vivir como cualquier otro incrédulo. A esto Dios lo llama prostitución, adulterio y fornicación. Entonces, estas palabras tienen que ver cuando nosotros dejamos a Dios o sacamos a Dios de nuestras vidas y traemos otras cosas que empiezan a ocupar el primer lugar en nuestras vidas antes que a Dios. De esa manera, tú y yo también nos convertimos en fornicarios, en adúlteros y prostitutos, como dice la Biblia. Son palabras duras, ¿verdad? Pero esa es la actitud del corazón humano. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Como dice el texto, ellos vivieron en la época de los reyes perversos también de aquellos tiempos, como el rey Usías, que practicó lo malo, Jotán, que fue un rey que hizo lo bueno en cierta manera, pero a la vez también hizo lo malo, es decir, estaba con Dios, pero también estaba con el mundo. ¿Cuántos de nosotros no estamos en esta situación, verdad? Muchos de nosotros. Ustedes lo pueden revisar, por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 15, verso 34 al 36, se ven las acciones de este hombre. Este hombre hizo lo bueno primero a los ojos de Dios, pero dice que no quitó los lugares altos, aquellos lugares donde se idolatraba, donde se ofrecía sacrificios a estos ídolos paganos. Hoy mismo, en nuestros tiempos, hay muchos creyentes y hay muchas personas, peor en el mundo, que practican este tipo de costumbres en sus vidas. Quieren estar bien con Dios. ¿Y por qué no hablar de la iglesia? Muchos también hoy en la iglesia, mis hermanos, hoy hemos entrado en tiempos de confinamiento nuevamente y yo puedo ver que hay mucho, pero mucho desinterés, fuera desánimo, ni siquiera es desánimo, sino indiferencia hacia nuestro Creador, porque muchos no tienen el deseo de acercarse al Señor. No están con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Solo venimos los domingos, nos congregamos los domingos, pero la iglesia tiene otros servicios durante la semana. Pero la gran mayoría brillan por su ausencia. Eso nos hace ver que muchos también llevamos una vida religiosa. Y la pregunta sería, hermanos, ¿seremos salvos? ¿Será que realmente somos salvos? ¿O será que estamos igual que este pueblo de Israel, adulterando, fornicando contra nuestro Dios, siendo infieles a nuestro Creador? Somos creyentes los domingos, pero ¿qué hay el resto de los días? Cuidado, mis hermanos, si la palabra de Dios y si el Espíritu de Dios no mora en nuestros corazones, terminaremos siendo arrastrados por el mal y empezaremos a practicar las cosas del mundo. Aunque nos parece duro lo que vivió este pueblo de Israel, porque lo que vemos en este libro se ve cómo Dios finalmente, por causa de sus pecados, de su actitud indiferente hacia su Creador, pues Dios tuvo que castigar el pecado y lo demuestra justamente con la vida de Oseas.
Nos llama la atención porque el Señor ahora le dice a este hombre, verso 2, dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hay una orden específica para el profeta Oseas. El Señor le dice que debe casarse, literal, que debe casarse con una prostituta. Aunque muchos de los predicadores han tratado de decir que esto solamente es un término figurativo, algo simbólico, algunos hasta dicen que probablemente no era prostituta Gomer, la esposa que tomaría Oseas, sino más bien que probablemente era una pagana, una cananita, o tal vez una mujer de los, no sé, de la nación de los jebuseos, de cualquier otra nación pagana. Por eso se le decía que como estas naciones no adoran al Dios vivo, entonces probablemente es por eso que se le consideraba como prostituta. Pero no es tanto así, mis hermanos, esa opinión no es fiable. El texto es literal y Dios le manda a Oseas a casarse con una mujer que es fornicaria. La palabra es prostituta aquí, ¿verdad? Bueno, en otras versiones encontramos la palabra ramera. La pregunta ahora es, mis hermanos, si esta orden vendría a cualquier hombre de estos tiempos, y más hablando de un siervo del Señor, y recibiéramos esa orden, seguramente muchos hasta dudaríamos, hasta diríamos si eso no puede ser palabra de Dios. Porque Dios no puede permitir o no puede dar una orden de mezclarme con alguien que es una mujer infiel o que es una mujer fornicaria que vive con diferentes hombres, que vive de lo que vende en su cuerpo. Pero el profeta Oseas recibe esta orden. Y lo importante de esto, mis hermanos, es que él obedece a lo que dice el Señor. Pero el Señor le dice, toma una mujer fornicaria, y dice, tendrás hijos de fornicación con ella, lo cual quiere decir que ni siquiera sus hijos, mis hermanos, son los hijos de Oseas. A tal grado fue la infidelidad de esta mujer que inclusive tuvo hijos para otros hombres, que después Oseas tuvo que asumir porque él era el esposo de esta mujer. Seguramente están pensando muchos, ¿no? ¿Cuánto dolor debe haber habido en el corazón de Oseas al ver cómo la mujer que él amaba lo traicionaría y se mezclaría con todo tipo de varón? Este seguramente ha debido ser el dolor más triste para este hombre. Pero él sabía, la orden era eso, que él debía tomar a eso. Y Dios dice que también le iba a traicionar. Y también le advirtió que los hijos no serían sus hijos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Dios a través de la vida de Oseas quiere hacernos ver también cómo se siente Dios para con su pueblo, cómo Dios ve nuestra relación de nosotros que somos su pueblo, hablo de los creyentes, para con Él, cómo es nuestra actitud. Así de infieles, así de indiferentes e incrédulos somos para con nuestro Dios, muchos de nosotros. Es por eso, mis hermanos, que debemos reflexionar y es por eso que debemos acudir a Dios. Los hijos que tendría Oseas con esta mujer Gomer, inclusive Dios les pondría nombre y esos nombres tienen significados porque esto significaría la destrucción del pueblo de Israel. De aquellas 10 tribus del norte que fueron tribus que finalmente desecharían, salvo la nación o la tribu de Judá. Pero así, mis hermanos, cada nombre de los hijos de Oseas tenían un significado que era como una profecía que terminaría en destrucción para el pueblo de Israel. De los 3 hijos, 2 hijos y una niña, que lo que tiene aquí es que uno de ellos, por ejemplo, se llama Jezreel. Y Jezreel es conocido por el valle de Jezreel, allí donde Jehú mató a todos los descendientes de Acab. Esto lo vemos en el capítulo 10 de Segunda de Reyes, verso 11.
En ese lugar corrió sangre, en ese lugar se asesinó a toda la descendencia de aquel perverso rey Acab, que también gobernó en un tiempo en Israel. Y en ese lugar, a cuesta de sangres, tomó Jehú el poder y el dominio de Israel, de las tribus del norte, y se apoderó de aquel reinado a base de sangre. Increíble, pero esta misma situación es justamente lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel, que iban a ser exterminados solamente por causa de su pecado. La maldad del hombre, mis hermanos, tiene que tener su castigo, y Dios dará su justo pago a todos aquellos que lo rechazan. Luego tenemos a Lo Ruama, que significa no favorecida de misericordia o sin misericordia. Es lo que Dios ahora ve al pueblo de Israel, que no tendrá más misericordia de este pueblo, porque estos fueron infieles, fueron indiferentes a su Creador. Y a través de uno de los hijos o de la hija de Oseas es que justamente este pueblo tendría la paga por su pecado. Luego tiene su tercer hijo, que también dice Lo-Ammi. Esto significa no mi pueblo, ¿no? ¿Cómo llega a veces la ira del Señor, mis hermanos, que llega a desecharnos por causa de nuestra maldad? Dios nos da la espalda a todo aquel que camina en la perversidad, y sabemos que si caminamos sin Dios, nuestra vida se llenará de calamidades. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel, porque después, mis hermanos, el pueblo sería esparcido, atacado por los asirios, serían llevados cautivos, la nación entera sería destruida. Por eso Dios dijo: no tendré misericordia de ti, no serás más mi pueblo. Y esto estaba demostrado en la vida de estos hombres. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto puede Dios mostrar por medio de su amor, su misericordia, cómo es la actitud del corazón humano, cómo es la actitud del pueblo creyente o de su pueblo, y aquel que Dios había rescatado para ser nación santa, pero que sin embargo le dio la espalda a Dios? La pregunta, mis hermanos, entonces, ¿cómo está nuestra relación con nuestro Creador? ¿Cómo está nuestra situación hoy? En estos tiempos que ahora nos toca vivir, pregunto, ¿te duele? ¿Te entristece que no puedas congregarte, que no puedas reunirte con tus hermanos y que no puedas escuchar su palabra? ¿O es para ti como cualquier cosa? Bueno, pues nos toca aislarnos, nos toca estar encerrados, y bueno, no hay problema, ya nos reuniremos después. Mi hermano, ¿cómo está tu corazón hoy mismo para con Dios? Un hijo de Dios, mis hermanos, siente tristeza, siente dolor en el corazón, porque sabe que no tiene a su Señor, porque no va a poder escuchar su palabra. Yo sé que muchos dirán, pero puedo escucharlo por otros medios, tal vez la radio, tal vez ver, no sé, videos por YouTube, mensajes. Pero saben, somos hombres y estoy seguro que muchos no lo hacen. Y cuidado que Dios también pueda desecharnos, mis hermanos. No airemos a nuestro Dios, porque Dios es un Dios santo, Él no tolera el pecado. Y todo aquel que no quiere escuchar su voz, que no quiere escuchar el llamado, entonces anda en abierta rebeldía. Mis hermanos, Dios nos escogió para ser su esposa, como pueblo suyo, para ser una nación santa. Dios quiere tener una comunión con nosotros. Pero ¿dónde buscamos la comunión, mis hermanos? En la casa de oración, en la comunión los unos con el otro, en la meditación, en la lectura de su palabra. Es ahí donde nosotros debemos tener esa comunión y esa intimidad con nuestro Creador. Dios quiere tener eso con nosotros, como lo dice en Jeremías, capítulo 3, verso 14, verso 20. Allí dice que somos la esposa, que Él es el esposo fiel, que nuestro Creador, que Dios es nuestro Creador, que Él es nuestro esposo, que Él cuida, que Él guarda de nosotros, que Él solamente quiere lo mejor para su pueblo.
Pero ¿qué resulta el hombre? Que siempre busca lo malo. Mis hermanos, hoy mismo Dios nos llama a un arrepentimiento, a un volvernos a Dios. Hoy mismo Dios quiere reconciliarse contigo, Dios quiere restaurarse. Aunque tú y yo seamos infieles, aunque tú y yo le hemos dado la espalda, aunque tú y yo lo miramos con indiferencia, Dios quiere restaurarnos. Dios viene a nosotros y Dios mostró ese amor por medio de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que tú y yo volvamos nuevamente a ser restaurados, mis hermanos. En el capítulo 2 de este libro, vamos a ver, primero vamos a ir al capítulo 3. ¿Qué dice ahora Dios? ¿Qué le dice Dios a Oseas? Verso 1 y 2 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de personas. Otra vez aquí el Señor le habla a Oseas. La primera orden fue: ve, toma, cásate con una mujer adúltera, fornicaria. Y Oseas obedeció. Pero ahora Dios nuevamente le da esta orden. ¿Y qué le dice? Dios no le dice, ¿verdad? Bueno, tu mujer te engañó, te traicionó, bueno, deséchala, divórciate. No, sino que le dice: ve, toma a una mujer, ve, toma, ama a una mujer amada de su marido o su compañero. Dios le dice: vuelve a tomar a tu esposa. En este contexto, mis hermanos, la esposa de Oseas, Gomer, estaba totalmente perdida, lejos de la casa, apartada de su marido, viviendo en sus fornicaciones, deleitándose en los placeres del mundo, tal vez disfrutando de su belleza, y esto quizás le daba la oportunidad de tener a su merced cuanto hombre podía y sacar dinero para sobrevivir. Esa era la vida que practicaba esta mujer, y vivía lejos de su marido, lejos de su hogar. Así también es el pueblo de Dios, mis hermanos, cuando éste no quiere tener una comunión con el Señor. Así nosotros también nos alejamos del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos tener una unión con nuestro Señor, sino que buscamos las cosas del mundo para poder saciar nuestra alma, nuestro apetito. Queremos llenarnos de bienes y riquezas, pero un día todo esto se acaba, mis hermanos. ¿A dónde llevas todo lo que te esfuerzas con tanto sacrificio por conseguir tal vez carros, casas, bienes, en fin, cualquier otra cosa quieres en la vida? ¿A dónde vas a llevar? Si tu alma está vacía, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde va a ser tu destino final? Sin Dios estamos muertos, mis hermanos. Pero Dios quiere nuevamente restaurarnos. Y Dios nuevamente nos dice que quiere que volvamos a Él. Oseas es la figura del Dios amoroso, del Padre amoroso, misericordioso, que a pesar de la traición, de la infidelidad de su esposa, Él seguía amando con todo su corazón a su esposa. El Señor le dice: ve, toma, y el hombre nuevamente obedece. Esa es la imagen del Padre Celestial, mis hermanos. Que no importa cuánta perversidad y maldad tú y yo hayamos hecho, Dios quiere perdonar. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, pero tenemos que hacerlo con un corazón sincero, deseando, mis hermanos, dejar el mal y hacer las cosas del Señor. En el verso 2 del capítulo 3 nos dice: la compré entonces para mí por 15 siglos de plata y un homer y medio de cebada. A su propia esposa, mis hermanos, tenía que comprar Oseas. ¿Por qué? Porque esta mujer tal vez llegó un momento en que ya no tenía nada. Lo perdió todo.
y ahora vivía prácticamente una vida de calamidad. Tal vez ya pasaron los años y perdió su belleza y ya no tenía cómo venderse. Y sin embargo ahora dice, Oseas, quiere sacarla de este mundo en la cual ella vivía, lleno de pecado, llena de contaminaciones, nuevamente tomarla. Y paga 15 ciclos de plata, mis hermanos, 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Es decir, no solamente con dinero, sino también con especies. El precio que él paga seguramente es muy alto para su esposa. Comprar a su propia esposa para que ésta pueda vivir en su hogar y pueda ser la esposa que tanto él quería. Es la misma figura de Dios, mis hermanos, para con los hombres. Dios quiere que nosotros de igual manera también seamos comprados. Sin Cristo nuestra vida está totalmente contaminada, llena de pecado, y nuestros pecados nos condenan, nos llevan a la muerte eterna. Es por eso que necesitamos volvernos a Dios, es por eso que nosotros necesitamos ser restaurados. En el capítulo 2 de este mismo libro, mis hermanos, y en el verso 14, dice el Señor: y haré, dice, talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los vales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, ahora dice el Señor, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vemos primeramente cómo esta mujer vivía dependiendo del salario, del pago de sus amantes, pero llega un momento en que ya esto se acabó. Y cuando esta mujer está en su agonía, en su desesperación, el esposo fiel la quiere llevar al desierto. ¿Para qué, mis hermanos? El desierto muchas veces en la Biblia es conocido como un lugar de desolación, un lugar de tristeza, de agonía, pero en mayoría de los casos también el desierto es un lugar de comunión, de intimidad con el Señor. El ejemplo más grande, nuestro Salvador Jesucristo, en el tiempo de la tentación, Él fue al desierto y allí estaba en ayunos. El apóstol Pablo, para empezar su ministerio, se fue al desierto. El mayor de los profetas, de quien testificó Jesús, Juan el Bautista, también era un hombre que vivía en el desierto. El desierto, entonces, mis hermanos, es un lugar en donde el hombre y Dios tienen una comunión íntima. Hay una intimidad, hay un lugar de comunión. Hay un lugar, una relación entre Dios y tú. Los hombres que vivieron en esta situación fueron hombres que vivieron para Dios, que vivieron consagrados al Señor. Y ahora el texto dice que pero he aquí, dice, que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros, mis hermanos? Es atraernos con amor. Estamos viviendo en el pecado, pero Dios quiere atraernos con amor y quiere hablarnos a nuestro corazón como lo hace por medio de su palabra. Su palabra es una delicia para nuestra alma, para nuestra vida, que nos sacia. El creyente se deleita, el creyente se satisface en la palabra, se llena de ella, se goza con la palabra. Es vida, mas no para el incrédulo. Pero Dios justamente eso es lo que quiere, como un novio enamorado, ¿no? Ilustramos así esta historia, como un novio enamorado que cuando está frente a su amada, pues
Busca la mejor manera de agradarle, de ofrecerle, digamos, la mayor muestra de amor. Así Dios también quiere mostrarnos su amor para con nosotros, teniendo esa comunión, esa intimidad, mis hermanos. El desierto es el lugar a solas con el Señor. ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Con quién pasas el mayor de tus tiempos? Tal vez sería la pregunta. Ojalá puedas dejarte atraer por los lazos de amor que el Señor te quiere llevar. Y allá quiere hablarte a tu corazón. Allá el Señor con su palabra quiere llenarte. Quiere perdonar tus pecados y llevarte en su misericordia, transformar tu vida y darte una nueva vida. Porque para eso, mis hermanos, vino Jesucristo. No importa la condición en la que tú te encuentras o te encontrabas. Yo mismo un día andaba perdido en mis pecados, pero el Señor me encontró, vino tras mí. Yo era como este pueblo infiel, yo era igual fornicario, adúltero, pero Dios vino a restaurarme y es lo que también ha hecho por ti. Él también quiere restaurar a todos aquellos que todavía están perdidos. Si eres un creyente, un hijo de Dios, vuélvete a tu Salvador. Ven a recostarte en los brazos de Jesús. Si eres un incrédulo, para ti también hay perdón. El Señor quiere perdonar tus pecados. Él dice que ama al mundo, pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y entonces el Señor perdonará sus pecados. Sin importar la magnitud de tus pecados, el Señor también vino por ti y por mí. Y en este día, mis hermanos, así como Oseas tuvo que pagar por su esposa infiel, así también el Salvador, Cristo Jesús, tuvo que pagar un alto precio por ti y por mí. ¿Y quiénes somos nosotros? Solo hombres y mujeres rebeldes y pecadores. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ti y de mí. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 18 y 19, nos dice allí: sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo, tú y yo sabíamos que vivíamos en un mundo perdido, alejados y separados de Dios. Y si estábamos en esa condición, estábamos condenados a la muerte eterna. Pero sin embargo, dice, el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir, de aquel estilo de vida que no tenía sentido. Dios nos rescató de esa manera de vivir, la cual dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿De dónde viene el pecado? Lo heredamos de nuestros primeros padres. Y el pecado mora en nosotros, está en nuestras sangres. Por tanto, nadie puede ante Dios declararse justo ni santo. Todos le hemos ofendido, todos le hemos fallado, todos hemos sido adúlteros como el pueblo de Israel. Solamente es una ilustración, pero todos nos encontramos en esa situación. Pero dice que nosotros hemos sido rescatados no con oro y plata. Dios no nos ha comprado con oro y plata, que son quizás los minerales más preciosos y más caros. Sin embargo, como dice el apóstol en el verso 19, dice, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú, mi querido hermano, has sido comprado con la sangre de Cristo. ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Cómo está tu relación
con aquel que ha entregado su vida por ti? ¿Cómo realmente estamos delante del Señor, mis hermanos? Alguien ilustraba de la siguiente manera la historia de la esposa de Gomer, cuando ésta fue rescatada, ¿no? Alguien ilustraba así: esta mujer fue puesta en subasta, pidieron un precio alto por ella para que alguien pudiera comprarla. El precio era de 500 talentos, digamos. Alguien da 500 talentos, nadie ofrecía nada. Bueno, les rebajo al 50%. Nadie ofrecía el 50%. ¿Sí? Nadie. Bueno, entonces que me den 100. Ni siquiera 100. Ni siquiera 50, ni siquiera 10. Nadie quería comprar a esta mujer, que no era digna de nada, porque no valía, no tenía precio. Sin embargo, viene el esposo y ofrece mucho más que 500 talentos. Así, mis queridos hermanos, el Salvador ofreció un precio tan alto para que tú y yo pudiéramos ser comprados. La sangre preciosa de Cristo solamente tiene el poder para perdonar tus pecados y los míos. Y si tus pecados son perdonados, entonces hay vida, hay salvación, hay restauración, hay una nueva vida en Cristo. Ven a Cristo en este día. Recibe a tu Salvador, aquel que ofreció el pago más alto para que tú puedas vivir y ser rescatado de aquella absurda y terrible vida pecaminosa en la cual vivíamos. No resistas más al Señor. Entrégate hoy y dale tu corazón, tu ser y tu alma al Señor, y vive con Él por toda la eternidad. Porque el Señor Jesús te amó y te amó hasta la muerte. Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y también a